En estos momentos se ofrece una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, a propósito de las turbulencias. Vamos a escuchar lo que dice. En el mes de enero y que tiene importantes impactos en el desempeño de la economía global. Déjenme mencionar solamente dos de los más importantes o tres de los más importantes. El primero es corta las cadenas globales de valor. Una parte, los bienes, a diferencia de lo que ocurría hace muchas décadas, no son producidos ya en un solo país. Los bienes se producen una parte en un país, otra parte en otro país, etcétera. Para darles un ejemplo de una cadena de valor en México, hay un chip que se produce en Guadalajara que después se envía a El Paso, donde es introducido en un sillón, después se envía a Tamaulipas, donde se le hace una transformación adicional, regresa a Texas, después se va al Estado de México, donde forma parte de una camioneta que después es exportada. Así son la mayor parte de la producción, está organizada hoy el mundo, y China era un eslabón muy importante de las cadenas globales de valor. Al tener China que suspender sus actividades económicas por la crisis del coronavirus, lo que hizo es que la cadena tuvo una especie de cortocircuito. Entonces hay una parte de la oferta global, de la actividad económica ligada a la oferta global, que fue disminuida. El segundo efecto que suele pasar con estas epidemias, y es muy claro en el caso de China y ahora en el de Italia, es que con el fin de contener la epidemia, los gobiernos deciden decretar limitaciones al movimiento de la población, cerrar escuelas, cerrar actividades, restaurantes, cines, etcétera, y eso tiene un impacto en la actividad económica. Y finalmente, el tercer fenómeno que está pasando, que está ligado al del coronavirus, es el de la caída de los precios del petróleo ligado al conflicto entre Rusia y Arabia Saudita. El fenómeno del coronavirus, uno de sus resultados fue una disminución en la demanda del petróleo para actividades industriales o para combustibles, claramente en el caso de las aerolíneas, una disminución de los precios del petróleo, y eso llevó a que el grupo de la OPEP+, que está formado por el grupo de la OPEP, más un número de países muy importantes que no forman parte de la OPEP, pero que buscan alguna coordinación para tratar de estabilizar los precios del petróleo, dentro de los que destaca Rusia, tuvieron unas reuniones el fin de semana para tratar, y el objetivo era disminuir la producción para llegar a un nuevo equilibrio que fuera un poco más alto. Hubo una propuesta de las disminuciones que iba a tener cada uno de los países y no se pudo llegar a un acuerdo entre ese grupo y Rusia. Rusia no quiso disminuir un solo barril, y eso llevó a un conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, y el resultado de ellos fue que Arabia Saudita anunció que no solamente no iba a disminuir la oferta petrolera, sino que la iba a aumentar, provocando de manera explícita una caída de los precios del petróleo para tratar de disciplinar a los miembros de la OPEP+. Esto tiene obviamente efectos importantes en algunas de las variables relevantes de México. Una de ellos fue el precio del petróleo. El precio de la mezcla mexicana cayó ayer de $30 y tantos por barril a $24 por barril. Hoy por la mañana los mercados están operando de manera, la mezcla mexicana reporta su precio una vez al día, pero hoy por la mañana el WTI, que es el precio más cercano al de la mezcla mexicana, había estado subiendo. ¿Qué estamos haciendo en el corto plazo? El otro efecto importante fue el que hubo en el tipo de cambio. Esta noticia se dio a conocer el fin de semana. El peso es una moneda que se cotiza las 24 horas al día, pero el mercado no tiene la misma profundidad dependiendo de la hora en la que se está operando. Cuando
Cuando las noticias de la ruptura entre Rusia y Arabia Saudita se dieron a conocer el domingo, el único mercado que estaba abierto era el mercado de Asia, que es un mercado relativamente delgado con respecto al volumen de las transacciones diarias en México, y por eso hubo un efecto mayor en la cotización del precio. El día de ayer nosotros, junto con el Banco de México, decidimos que a través de la Comisión de Cambios aumentar las líneas de cobertura para futuros del dólar de 20,000 millones de dólares a 30,000 millones de dólares. Esa línea estaba siendo usada solamente 5,500 millones de dólares al día de ayer, de tal forma que el efecto neto real es de un incremento de 63%. Se hizo un cambio adicional, que es que se pueden hacer ahora las subastas sin necesidad de un calendario previo. Esto inyectó liquidez al mercado, pero también inyectó confianza, y parte de lo que vimos fue un rebote inmediatamente del precio del peso, que se apreció ligeramente. Hoy está cotizando a niveles relativamente menores al punto máximo que llegó a tener el fin de semana. Si quieren podemos, probablemente me detengo aquí para que tengamos oportunidad de responder a sus preguntas. Muchas gracias, secretario. Entonces comenzamos, van a ser 3 rondas de 4 preguntas cada uno. Entonces ya tenemos acá los medios que van a preguntar, empezando por Elizabeth Albarrán del periódico El Economista, por favor. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar primero, secretario, si bien están cubiertos los ingresos petroleros con las coberturas petroleras, la caída del precio del crudo, de la mezcla mexicana, ¿qué tanto impacto genera en las finanzas de Pemex? Y si de pronto esto no genera señales de alerta para ustedes en cuanto a cómo reaccionan las calificadoras, y si esto a su vez podría generar que Pemex pudiera perder el grado de inversión. También me gustaría preguntarle, en este caso al subsecretario, cómo se está manejando ante esta situación el gasto público. Si la Secretaría de Hacienda está siendo cautelosa para abrir completa la llave del gasto, o en qué sectores está abriendo más y en cuáles está midiendo abrir el gasto, tanto para reactivar la economía o para ir previendo que los ingresos no sean suficientes para el cierre de año. Por último, quisiera preguntar si también el efecto del tipo de cambio tendrá un impacto sobre el saldo de la deuda y el costo financiero de la deuda. Bueno, una compañera me pidió que si por favor nos podría explicar qué efecto tiene la caída de la mezcla mexicana en general en los ingresos presupuestarios, cuánto aportan actualmente los ingresos petroleros a las finanzas públicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Ahora vamos con Leonor Flores del periódico El Universal, por favor. Buenas tardes. Secretario, ¿cuál sería la segunda defensa que tiene el gobierno federal, en defensa precisamente del tipo de cambio para evitar una contaminación en la inflación, dado que tienen un margen de maniobra fiscal muy limitado? En el caso del gobierno de México, ¿cuál sería la segunda línea de defensa? Y no el Banco de México con sus tasas, sino el gobierno federal. También preguntarle, aprovechando que está aquí la tesorera de la Federación, si pararon ayer operaciones en la tesorería y si afectó de alguna manera la fluidez de pago del presupuesto, o hubo algún impedimento porque se hiciera la labor diaria de la tesorería, y por supuesto también preguntarle si en el SAT hubo un paro y afectó la recaudación de impuestos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Ahora vamos con Eduardo Esquivel de SDP Noticias, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, hoy en la mañana el presidente de la República dijo que la economía estaba blindada, que para resistir estas turbulencias que usted habló, ¿cuánto va a durar este blindaje sin que haya recortes en el gasto público? Y si este blindaje alcanzará no solo para resistir las turbulencias, sino para que ahora sí definitivamente haya crecimiento del crecimiento económico.
Y la siguiente pregunta, quisiera preguntarle a cuánto asciende el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios actualmente. Esas serían mis dos preguntas. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Finalmente, en esta primera ronda, por favor, a Israel Rodríguez de La Jornada. Sí, buenas tardes. Yo quisiera que me precisaran cuál es realmente el volumen de coberturas petroleras y qué es lo que cubre, porque al parecer usted ha mencionado que están cubiertos todos los ingresos petroleros, pero hay cifras en los que señalan que es una proporción y que alrededor del 79% de la plataforma se mantiene en el libre mercado. Entonces, que nos precisara esas cifras, por favor. Gracias. Empiezo con las preguntas de Elizabeth Albarrán. Primero, efectivamente, y tiene en algún sentido una conexión con la pregunta de Israel. Nosotros, primero lo que yo diría es que una de las fortalezas institucionales más importantes de la Secretaría de Hacienda, y no es algo que venga de cuando nosotros iniciamos hace un poquito más de un año, sino es algo que se ha venido construyendo, yo diría, sobre todo a partir de 1995, es el tratar de construir finanzas públicas que están diseñadas sobre un marco de extraordinaria cautela, es decir, se está tratando de dejar a la economía blindada frente a escenarios muy malos. ¿Y qué es lo que se ha hecho en ese sentido? Entonces, permítanme empezar tal vez por la parte de la deuda. La mayor parte de la deuda está denominada en pesos, alrededor del 78% de la deuda. La mayor parte de la deuda, alrededor del 81%, está a tasa fija. Es decir, aun cuando hubiera variaciones en la tasa de interés, no afectaría el costo financiero porque la tasa está ya fija. El 100% de la deuda externa está a tasa fija y la mayor parte de la deuda está a largo plazo, es decir, no hay vencimientos que se tengan de manera inmediata, de tal forma que esto blinda la economía frente a movimientos de la tasa de interés y a movimientos en el tipo de cambio. El subsecretario seguramente les podrá comentar un poquito más adelante las operaciones que se hicieron a inicios del año, donde además ya se dejó fondeadas las necesidades financieras para este año, ¿no? Entonces, esa es una de las líneas de defensa del gobierno. La otra ha sido tener firmadas una serie de líneas de crédito que fueran extraordinariamente fuertes para enfrentar para poder campear cualquier tempestad. Déjenme señalarles las dos más relevantes de ellas. Tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares y tenemos una línea de crédito con el Tesoro norteamericano por 9 mil millones de dólares. Esa es la segunda. Y la tercera son los fondos que permiten absorber los choques en los ingresos a lo largo del año. Y esos son dos muy importantes. El primero, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que tenía un saldo al cierre del año de 158 mil millones de pesos, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que tenía, si mal no recuerdo, alrededor de 60 mil millones de pesos. Paso ahora a la parte de la... Estamos escuchando al secretario de Hacienda en esta conferencia de prensa anunciando acciones que va a emprender el gobierno mexicano ante el impacto económico que está teniendo evidentemente el COVID-19 en el mundo y que en México pues ya se ha manifestado en una baja en el precio de petróleo y una alza en el tipo de cambio.